Ahí estamos transmitiendo y les voy a compartir. ¿Nos pasas el link, Caro, de YouTube? Sí, ya les doy. Gracias. Aquí les voy a poner en el chat el enlace, ¿puede ser? Ahí fíjense si va bien. Todos los que van entrando, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. La pregunta de este trabajo es: ¿dónde se halla el guaraní? Hallarse es una palabra no siempre fácil de explicar. Expresa un estado, un modo de estar, generalmente asociado con un momento, espacio, en el que se está alegre, cómodo, hallado. Este proceso que realizamos juntos nos mostró que el guaraní se halla cuando se habilitan espacios en los cuales las ideas y emociones también pueden expresarse en otras lenguas. El guaraní se halló en un espacio íntimo en el que compartimos con niñas reflexiones sobre las lenguas que hablamos y nuestras historias en torno a ellas. Pero también se halló en ámbitos en los que habitualmente estuvo silenciado, oculto, y en los cuales se podría pensar que lo normal y o deseable era hablar solo castellano. La participación sostenida en procesos de usos del guaraní en escuelas rurales nos permiten ir describiendo y comprendiendo cómo se producen estos nuevos usos, observando cómo se desencadenan en el tiempo los procesos que acompañamos y de los cuales también formamos parte. Un tiempo que es necesario que transcurra para que nos hallemos trabajando juntos y para que el guaraní se halle en el espacio escolar. Bueno, ahora sí, ya vamos alargando el encuentro de hoy, que va a tener como eje la idea de los procesos de transmisión y de enseñanza del guaraní en Corrientes. Y vale hacer una aclaración que para nosotros como equipo de investigación es importante, y es que en general en los estudios más habituales se ha puesto mucho el foco en estudiar cómo, por ejemplo, la lengua mayoritaria, la lengua dominante, desplaza, ¿no? Empuja hasta la extinción a las lenguas minoritarias, indígenas o nativas minorizadas de algún contexto, ¿no? Entonces, en general, la mayoría de los estudios sociolingüísticos se ocupan de describir cómo esos procesos se han dado, ¿no? Para nosotras es muy importante, y hemos descrito suficientemente lo que llamamos el discurso de la provisión del guaraní y cómo todas las cosas que ustedes también fueron contando y compartiendo acerca de todas las sensaciones alrededor del uso del guaraní y cómo eso muchas veces ha hecho que la transmisión no se diera del modo que tal vez muchos hubiéramos deseado, muchos hubiéramos querido. Pero sí, actualmente, ya hace mucho tiempo, venimos poniendo el foco en la transmisión, es decir, en el modo en que efectivamente el guaraní se transmite. Y uno diría, se transmite a pesar de tanta prohibición y a pesar de toda la contra que tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Si uno mira a lo largo del siglo XX, podríamos decir, bueno, ¿cómo puede ser, cómo es posible que los niños hoy, muchos niños de nuestra provincia, sigan hablando guaraní? Porque que lo hable un anciano o una persona mayor es bastante esperable. Pero cuando uno se encuentra con niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, hablantes de guaraní, dice, bueno, ¿cómo puede ser? Eso es un indicador de la vitalidad lingüística. Cuando en un grupo social, cuando en una población hay niños pequeños que hablan la lengua nativa, la lengua indígena, es un indicador de que esa lengua está viva, ¿sí? De que se está usando, de que se transmite de alguna manera. Lo que no hemos podido todavía suficientemente bien
es describir esos procesos de transmisión, porque muchos de esos procesos de transmisión se dan por esos lugares que no son los abiertos, públicos y escuchados por todos todo el tiempo, ¿no? O los más convencionales, de la mamá y el papá al niño, ¿no? Muchas veces son entre niños, entre primos, niños y abuelos, en fin. Entonces, en esta jornada de hoy vamos a compartir con ustedes 4 trabajos. Vamos a trabajar en 2 bloques para poder descansar. Vamos a escuchar 2 trabajos primero, charlar un rato, después vamos a hacer un corte y después vamos a escuchar otros 2 trabajos. Sobre el primer eje, el primer bloque, vamos a trabajar sobre los procesos de transmisión y cómo, les vamos a contar cómo vamos tras ellos, ¿no? Cómo vamos buscando, mirando, estando y tratando de hacer investigación, estando en aquellos lugares donde nosotros observamos que el guaraní se usa. Si se usa, se transmite, ¿sí? Si se transmite, sigue vivo. Entonces allí vamos. No es la investigación más simple, ¿no? Porque no es que uno va, pregunta y te responden lo que querés escuchar. No, hay que estar, hay que abrir el oído. Bueno, ahora los chicos van a contar estas experiencias. Y en el segundo bloque vamos a ver experiencias de enseñanza vinculadas a la escritura del guaraní, que es todo otro gran capítulo. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes en qué estamos. En este primer bloque, Tamara Alegre va a contar algo de su larga investigación en la EFA, en San Miguel, de muchos años. Es un lujo, un privilegio tener investigación hecha por investigadores e investigadoras, en este caso nativas, y muy prolongadas en el tiempo. Y Eric Heirfeld del Valle nos va a contar también un trabajo que ya hace mucho tiempo que inició, y que va teniendo cosas muy interesantes respecto de los usos en los ámbitos productivos agrícolas, ganaderos en nuestra provincia. Ya les va a contar. Bueno, así que arrancamos con Tamara Alegre. La escuchamos. Dale. Bueno, voy a compartir el favorecito de hoy. Díganme si se ve. Sí, se ve muy bien. A ver. ¿Está? Bueno, el proyecto que voy a presentar hoy, ahí van a ver cómo lo denominamos, con Carolina y bueno, Virginia, que son mis orientadoras en esta beca doctoral UNE CONICET. Se llama Repertorios Lingüísticos y Proceso de Transmisión del Guaraní en Corrientes, una etnografía en colaboración con estudiantes y profesores en una EFA de San Miguel. Que bueno, les voy a contar un poco dónde está la escuela. La escuela está ubicada en la colonia San Antonio del departamento de San Miguel, sobre la ruta nacional número 118, a unos 160 kilómetros de la ciudad capital. Pero al tratarse de una escuela de alternancia, tiene un radio de influencia bastante amplio, llegando a familias de General Paz y Concepción, y los distintos parajes y localidades más rurales, no solo los pueblos, sino las zonas más rurales. La alternancia significa que los estudiantes viven en la escuela durante 2 semanas, y 2 semanas están en sus casas, volviendo los fines de semana, vale aclarar. La EFA Ñanderoga es la primera EFA de la provincia de Corrientes, son 18 en total hasta ahora, y van a ver un poco en el mapa de la provincia dónde están. Y quería compartirles así muy rápido de dónde vienen, dónde son las localidades de donde están estas familias. Está la colonia, Loreto, San Miguel, Silverocue, Montaña, Yataitipoí, Santa Bárbara, Caimán, Arroyo Balmaceda, Itapazo, Barranquerita, Estancia Don Alfredo y Estancia La Ángela también. Después de Concepción tenemos familias de Paso Lucero, Pairirí, Paso Tala, Ibateporá, Nueva Habana, Batará, Pago Redondo, Paraje La Selva, Santa Rosa, Tatacuá, Tabaí, Paso Pucú y Batel. Y de General Paz, las localidades de Capillita, Loma Alta, Colonia Romero, Colonia San Martín, Caacatí y Teibaté. Un poco para que conozcan este gran equipo de investigación. Ahí están los profes, mis compañeros docentes, Miguel Ángel, Lucrecia, Ana María y Osvaldo. Los 46 jóvenes investigadores del primer año A, primer año B. Y bueno, un poco
traje como dos partes para compartir lo que fuimos haciendo entre el 2017 y parte del 2019, que tiene que ver con la caracterización de los procesos de transmisión lingüística al interior de las familias de la EFA. Si ustedes se acuerdan del viernes pasado, yo les conté cómo indagamos con Caro Wada, sobre el proceso de transmisión del guaraní al interior de mi familia. Entonces, un poco lo que hicimos fue proponer a las profes del primer año del 2017 incorporar algunas preguntas en torno a la transmisión de las lenguas en un espacio que ellos llaman plan de búsqueda. En realidad les propusimos hacer investigación y ellas nos sugirieron incorporar a este espacio que es de investigación y que ya viene indagando año a año, cuando ingresan los estudiantes, cómo se conformó la familia, cómo es su árbol genealógico con la forma del árbol. Entonces, de alguna manera, este proyecto las invitaba y los invitaba a incorporar lo lingüístico a lo que venían haciendo. Entonces, así se articula, como les decía, en el primer año, la investigación con el eje de indagación que ellos tenían, denominado Yo y mi familia. Y entonces a estas preguntas que teníamos era, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienen mis padres? ¿Y qué lenguas hablamos? Un poco de los talleres donde trabajamos, y van a ver las fotos, donde estamos trabajando con Lucrecia acá, y acá con Ana María, y hay un poco de los escritos que traían los estudiantes de sus trabajos de estadía, consultando y preguntando con sus papás, bueno, ¿quiénes hablan en guaraní? ¿Quiénes en castellano? Y los primeros acercamientos ahí a la cuestión lingüística. Después con Miguel Ángel les compartimos cómo armamos nuestros árboles genealógicos lingüísticos, porque teníamos el de la familia de Guada, si se acuerdan, y el de mi familia. Entonces ahí le mostramos cómo representar a las mujeres, a los varones, y qué podían elegir, con qué color identificar sus repertorios lingüísticos. Entonces ahora trajimos 3 esquemas del proceso de transmisión para ver situaciones diferentes. Acá Mariana, por ejemplo, que es de una familia de la colonia, ella muestra ahí que su abuelo es bilingüe, le ponen este color al bilingüe. Su abuela habla más castellano que guaraní, y de ahí bajamos a la generación de su mamá y su papá, teniendo a su mamá como su abuela, que habla más castellano que guaraní, y su papá solo castellano. Y aquí está Mariana con sus hermanos y también va identificando de acuerdo a los colores, a ella como monolingüe castellano, su hermano que habla más castellano que guaraní y sus hermanos monolingüe castellano. Ese es, como veníamos diciendo el seminario anterior, un caso típico, entre comillas, del discurso de la prohibición del guaraní, donde la transmisión de la lengua nativa va en detrimento en relación al castellano. Después tenemos otro caso, que es de Agustín de Santa Rosa. Él cuenta ahí que sus abuelos son bilingües, que su mamá y su papá son monolingües castellano, como sus tíos, y que él y sus hermanos son bilingües. Entonces ahí está esto que decía Caro al inicio de la jornada de hoy, que bueno, desde la perspectiva de Agustín como hijo y como nieto, él con sus papás no conversa en guaraní, entonces de alguna manera eso se ve en su árbol, pero sí con sus abuelos, y ahí los plantea y los presenta como bilingües. Es una de las interpretaciones que vamos haciendo, bueno, desde el lugar desde donde miramos y identificamos lingüísticamente a nuestros parientes. Y después el caso de Ángel, que es de Concepción, pueblo. Él no solo incorpora la rama paterna, porque en los otros casos veíamos solamente la descendencia desde el lado materno. Acá tenemos rama materna y paterna y las 3 generaciones bilingües. Bien, eso por un lado. Después, otras de las actividades que hicieron fue hacer registro de observación de eventos comunicativos en sus casas. Para eso tenían una planilla que diseñamos ahí con Caro para apoyar el registro de ellos. Y bueno, entonces ahí pusimos algunos ejemplos. Tenían que describir el evento comunicativo, si era la hora del mate, la merienda, la sobremesa, el almuerzo. Y ahí bueno, tenemos el primer ejemplo cuando dice Dani que era mientras buscaban a la vaca, quienes participaban su papá y su abuelo,
y tenían que marcar con una cruz cuáles de los recursos o los repertorios lingüísticos usaban, y ahí bilingüe guaraní-castellano. Y así teníamos más o menos guaraní mezclado, más guaraní, más castellano o solo castellano. Entonces con este ejercicio apareció como una primera categorización de los repertorios. Ellos iban haciendo una apuesta en común y decían, bueno, que 7 familias eran bilingües, que 2 hablaban más o menos guaraní, que 2 hablaban mezclado, una más guaraní que castellano, 4 más castellano que guaraní y 2 solo castellano. Y acá bien a la derecha tienen los lugares donde están residiendo las familias. Después, otra de las actividades de investigación que hicimos fue confeccionar un mapa sociolingüístico. Primero arrancamos por zonas, de acuerdo a los departamentos de donde vienen las familias. Y entonces el primer ejercicio fue como calcar del mapa de Corrientes la forma del departamento que correspondía a su familia. Y ahí se fueron identificando de acuerdo al orden de la lista de asistencia, para poder poner más breve, dónde estaba cada familia. Y en un segundo taller, teniendo el ejercicio de haber hecho el árbol genealógico, lingüístico y los registros de observación sobre los eventos comunicativos, fueron como categorizando, bueno, qué familia es bilingüe, qué familia habla más castellano que guaraní. Y así tenemos en el grupo 1, que correspondía a San Miguel, Silvero Cue, Montaña y San Antonio, 6 familias bilingües y 2 monolingües castellano. En el grupo 2 de Loreto, Arroyo, Itapazo y Caacatí, ahí incluyeron los 2 departamentos, 11 familias bilingües, 2 monolingües castellano. En el grupo 3 de Santa Rosa, Tabaíta, Tacuá, 9 familias bilingües, 3 familias monolingüe castellano y 3 familias que hablan más castellano que guaraní. Y el grupo 4 de Concepción, Pueblo, digamos, Paso Lucero, Batel y Pairi, 6 familias bilingües. Después, con la ayuda de un compañero de geografía, unificamos esto en un mapa, pudiendo ver ahí los resultados de esta primera parte, donde identificamos 32 familias bilingües, 2 que hablan más castellano que guaraní, y 7 familias monolingües de este grupo del primer año del 2017. Bueno, eso en relación a lo que les decía de la caracterización de la transmisión al interior de las familias. Después también entre el 2017 y el 2018, a ver si corre, hice como una descripción en algún momento de los lugares, digamos, donde, como dice Flor, donde se halla el guaraní, donde circula, donde practicamos la lengua, donde se transmite. Le traje algunas fotitos de esos momentos, por ejemplo en el patio. Bueno, acá tenemos a Miguel Ángel, el papá de Guada, que es como un referente en la oralidad del guaraní por el chamamé, porque conversa con estudiantes, con los profes, con las familias en guaraní. En ese momento se acercó el profe José Luis, que es un profe que empezó justo en el 2017 a dar talleres y clases de guaraní en primero, cuarto y séptimo año. Entonces él, en un momento de la conversación, empezó ahí el referente de la escritura a explicar cómo se escribe, cómo se pronuncia. Después el guaraní en la huerta, ahí con el profe Ricardo que nos invitó, y yo siempre cuento que me pegaron un baile en guaraní, porque como saben yo estoy aprendiendo. Entonces era, profe, ¿sabe cómo se dice tal cosa? ¿Qué significa esto? Y bueno, entre que se reían y me iban enseñando ahí a hablar en guaraní. Después en las clases, esto fue un trabajo que hicimos con Lucrecia y el profe José Luis en conmemoración al Día Mundial del Cuidado del Medio Ambiente, y logramos escribir esta frase, cuidemos nuestro planeta Tierra, de Ñangarecoque Ñande Apuacue. Y bueno, fue todo un desafío, por ejemplo, poder ver cómo se escribía planeta, porque no es una palabra que tenga una traducción así rápida. Y bueno, ahí estuvieron trabajando con el profe. Después, en los recreos, en las clases de música, cuando sale el chamamé, Miguel ahí con Osvaldo también, siempre con la guitarra, cantando. Y en las fiestas patronales, también como otro espacio donde se ve y se habla, se conversa mucho en guaraní. San Antonio de Padua es el patrono ahí de la colonia.
Y en la noche, que no tengo fotos, porque nunca me avivé de hacer fotos en la noche en la escuela, pero sí, como compartimos situaciones con las chicas puntualmente, a la hora de dormir, antes de dormir, y cómo se halla, se habilita ahí el uso del guaraní para los chistes, para las burlas, para contar anécdotas, para decir malas palabras también. Así que bueno, ahí el protagonista de la conversación es el guaraní. Y bien, eso respecto a el trabajito que fuimos haciendo 2017-2018. En el 2018 nos invitan a presentar nuestro trabajo en un simposio internacional que tenía un foro que organizamos con el equipo de investigación y la red de etnografía con niños, niñas y jóvenes, del que formamos parte. Y ahí fueron los niños y niñas investigadores de Colonia La Lisa, que ya estaban grandes, adolescentes. Después lo de Albardón Norte y Arroyo Pontón. Y ahí van a ver un poco las fotos del intercambio entre niños, jóvenes y adultos, investigadores, compartimos nuestras experiencias, hicimos una apuesta en común de, bueno, de qué pensábamos sobre este tipo de metodología y la investigación en colaboración que nos permite a cada uno desde el lugar donde estamos. Y en el 2019 iniciamos un trabajo de escritura de la experiencia porque nos invitaron a escribir un capítulo de libro en estas jornadas. Que bueno, eso, si todo va bien, pronto estaría publicado, vemos, estamos ahí a la espera de las correcciones finales. Fíjense cuánto tiempo lleva todo eso. Y bien, para cerrar lo que traje, estoy bien con el tiempo, esto lo escribimos junto con Caro en un artículo, en uno de los últimos que se publicó, está en línea, si lo quieren buscar, se titula Hablan en bilingüe, y tiene que ver con un ejercicio de análisis que hicimos en el 2018, previa a la presentación en el simposio, donde la propuesta era que puedan caracterizar esos eventos comunicativos que habían observado en sus casas. Para eso también nos organizamos de acuerdo a las zonas donde vivían, mezclando a los dos grupos, comisión A y B. Y bueno, entre las reflexiones finales, las observaciones que fueron haciendo, decían que en la colonia de San Antonio, del departamento de San Miguel, hablan bilingüe. En San Miguel nos dimos cuenta que hablan más bilingüe que castellano. En Loreto, del departamento de San Miguel, hablamos las dos cosas. Nos dimos cuenta que en la tarde hablamos más bilingüe y español, por ejemplo en la doma, jineteadas, en la cancha, cuando salen a carpinchear. Cuando hablamos más español es cuando nos juntamos en familia. En el caso de Itapazo, paraje de la zona de Loreto, la mayoría habla guaraní en todo momento. Y en Concepción, que ahí había 4 grupos, traigo solamente el ejemplo de uno, dice en la zona de Concepción hablan todo guaraní y castellano. En la zona de Santa Rosa, cuando estamos en la mesa, hablan en guaraní y bilingüe. Cuando estamos en la cancha, hablan en castellano. La familia normalmente en castellano. En la familia de Juana hablan en bilingüe. En la familia de Gabriela, más castellano. Bueno, y nos parecía interesante compartir esto porque de alguna manera es como un gran aporte el que está haciendo este grupo de jóvenes, bueno, en colaboración con nosotras, con los profes, de poder pensar estas categorías o el modo en que pensamos y llamamos a las lenguas, y que en algún momento ellos me hicieron ver el modo o la ideología monolingüe que tenía yo para ver las lenguas como algo separado, y que juntamos el español, el castellano, juntamos el guaraní, y por eso tenemos 2 colores diferentes para una lengua y para otra, como si fuese que el castellano termina acá y el guaraní empieza acá. Y en realidad lo que primero fueron mostrando entre la mezcla, el embolleré, el yopará, distintas formas que se fue llamando, que después fue bilingüe, y que acá ellos plantean que se habla en bilingüe, además de un continuum entre una lengua y otra, que es algo que Vir y Caro también vienen explicando y mostrando, bueno, y los equipos de trabajo vienen mostrando con sus investigaciones. De alguna manera problematizan ahí la categoría teórica de lengua, de alguna manera, y de bilingüismo. Porque esto que hablamos no es solo castellano y no es solo guaraní, sino es como un repertorio que tiene cosas de ambas,
que incluye, como decíamos la otra vez, la vergüenza, los asombros, porque los chicos también empezaron a escuchar más el guaraní en su familia. Entonces, bueno, sería como el momento de reflexión en el que estamos y, y bueno, de alguna manera nos deja con preguntas y continuamos pensando ahí qué es esto que hablamos y que somos como hablantes. Así que bueno, eso sería. Está Gracias, bien, me faltó 2 minutos. muy bien. Mejor. Así podemos Tenía charlar. miedo que no me alcance. No, así podemos charlar Listo. después. Bueno, ahora le pedimos Dale. a Eric Helfeld del Valle, que es estudiante de Ciencias de la Educación y miembro del equipo de investigación también de hace muchos años, que nos cuente algo de lo que está haciendo ahora. Bien, ahí creo que se está compartiendo. Sí, todavía Sí, no sí. se ve. Ahí está, ahí la podés ampliar. Bien. Justo tengo esta acá que... Ahí está. Estaba ahí. ¿Se ve grande ahora? Perfecto, Eric, dale. Bien. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo soy Eric y también trabajo en el grupo de investigación que lo dirige Carolina Gandulfo. También estoy trabajando de manera conjunta con Virginia. Y bueno, el trabajo o la síntesis de mi trabajo que traigo hoy o le quisimos presentar es este que se titula Los usos del guaraní y el castellano en espacio de producción agrícola y ganadera, una aproximación etnográfica en Corrientes. A manera introductoria habíamos planteado unos supuestos previos a la realización del trabajo que consistían con poder observar y tener una idea o una descripción de cómo estos espacios dedicados a la producción, es decir, la chacra, los pequeños productores, la parte más ganadera, se hablaba o no en guaraní y se pudiera transmitir la lengua en medida que se iba haciendo esas actividades, sacarla un poco de lo que era el ámbito escolar y llevarla propiamente a las actividades productivas. Entonces, en eso nos manejamos que los espacios socioproductivos funcionaran como unos espacios propios de transmisión y de apropiación de la lengua, y cómo estas actividades podrían operar como vehículo de transmisión de saberes específicos de las prácticas productivas implicadas. Realizamos este trabajo de campo de manera conjunta en la localidad de Colonia de la Lisa, en San Roque, con un grupo de adolescentes que desde niños vienen participando en distintos trabajos con el grupo de investigación. Para esta propuesta nos juntamos con ellos, nos reunimos por fuera de la escuela, pusimos la capilla como lugar de encuentro para coordinar las actividades y nos sumamos y nos pudimos ir sosteniendo más o menos entre 10, 8, 12 chicos y chicas que vamos investigando juntos a identificar dónde aparece o dónde estaría el guaraní en estas actividades y cómo se estarían llevando a cabo. Además de eso, también también hice trabajo de campo en una estancia en Mercedes, donde me pude quedar 2 días dentro de la estancia con los peones y pude participar de las actividades que ellos iban haciendo, de casi todas, y a observarlos también. Como objetivo general, la propuesta tiene, bueno, de identificar y caracterizar los usos del guaraní y el castellano en las actividades socioproductivas, agrícolas y ganaderas de la provincia de Corrientes. Para tener en cuenta, vamos a describir las actividades que se realizan en estos ámbitos, considerando un parte de los actores que participan, es decir, los chicos, los padres, si hay algún peón contratado, y los usos y sentidos del guaraní castellano que tienen en las interacciones que ellos van realizando en medida que hacen estas actividades. Para eso, la metodología que utilizamos es una metodología de enfoque etnográfico. Consiste en tener técnicas como la observación participante, la entrevista abierta o etnográfica, registro de diarios de campo y, bueno,
se puntualizó, o para la presentación puntualizamos específicamente el trabajo que hicimos en Colonia de la Elisa, como lo dedicado exclusivo a la parte de agricultura, la agrícola, y lo que hicimos en Mercedes específicamente en la parte ganadera. Ahí está un poco en detalle de cómo el trabajo con los adolescentes consistía. Yo me iba para la colonia, pasaba con ellos 4 días, generalmente llegaba un miércoles y me quedaba hasta el domingo, y cuando llegaba el miércoles ya nos poníamos en detalles de qué podíamos hacer, quién podíamos visitar, a quién podíamos hacer la entrevista o qué campo ver, qué actividades podíamos hacer o no, en función de cómo ellos también tenían sus días despejados por la tarde o aprovechábamos el fin de semana. Y bueno, en la estancia que estuve en Mercedes estuve 2 días. También hicimos previamente a mi estadía una entrevista con el capataz de la estancia, y tuvimos en esa entrevista la participación de la hija de la dueña de la estancia, que nos facilitó un poco el ingreso a nosotros, y ella también hacía un trabajo que tenía que ver con la identidad del Mencho correntino, y por eso le interesaba también participar en la entrevista, y nos aprovechamos un poquito de compartir el espacio. Acá hay una pequeña foto de los peones en la estancia y de los chicos, que también estamos en una estancia del paraje del Rosado. Acá está también el capataz de esa estancia, al cual le hicimos una entrevista. Y los resultados que pudimos llegar fue que los adolescentes fueron aprendiendo a realizar tanto las actividades agrícolas desde muy pequeño. No había, cuando recreábamos o conversábamos sobre estas actividades, un momento en el que ellos dijeran, bueno, ya tenés tanta edad o ya soy tan grande, puedo hacer esta cosa, sino que se iba dando de manera procesual, de a poquito. Ellos iban recordando que miraban cómo se hacían las cosas, estando con sus padres, estando con su abuela, estando con sus tíos o hermanos, iban involucrándose en las actividades, y en algún momento ya estaban trabajando todo de manera conjunta. Entonces, participaban en tareas como el cuidado de la tierra, la separación de espacios para la producción de alimentos, en colocar el alambrado. Así como se fue dando eso, también viene vinculado el guaraní, que no tenía un momento exclusivo en el campo para charlar. No era que dejaban las cosas de arar la tierra y ahí se ponían, o de cosechar y ahí se ponían a hablar en guaraní, sino que se iba dando de esta manera mezclada, intercalada, tal cual como lo venía contando Tami o mostrando. Eh, a veces a ir a buscar los caballos o las vacas, ya iban conversando ahí desde la mañana temprano, o cuando están cosechando también, algún comentario, algo va saliendo en guaraní y en castellano en todo momento. Los que sí lo pudimos mencionar y ellos pudieron recordar es el hecho de que al escuchar ciertas palabras en guaraní, como no podían preguntar de manera directa en ese momento, porque generalmente estaban dirigidas a otras personas, por ejemplo, el abuelo con el padre conversaban, y ellos se quedaban escuchando una palabra, recurrían a otra situación donde pudiera haber algún otro pariente adulto o la misma persona, pero en una situación más relajada, más distendida, o pudiera encontrar un espacio donde le pudiera hacer la pregunta acerca de qué significaba esa palabra que había dicho en guaraní, para que ellos lo pudieran ir aprendiendo. De esta manera ellos también en el colegio, en el recreo o en lo que estaban yendo caminando, se iban también preguntando o consultando si se pronunciaría así, si él o ella sabe cómo se dice, o qué podría estar significando la palabra. En cuanto a la actividad ganadera, pude observar en primer momento en la entrevista cómo el capataz, al preguntarle de manera medio directa si se hablaba guaraní o no, me deja en claro que no se habla prácticamente guaraní, que no está bien visto hablarlo, que en todo caso más a la zona del norte de Corrientes, en zona de San Miguel, sí se habla mucho más, se está pudiendo, como que ahí sí hablan, como que ellos no hablan guaraní, y además
no está bien visto hablarlo dentro de la estancia, es como una falta de respeto, me menciona él. Y en todo caso, si pudiera hablar guaraní o si se hablara, se usaría solo en tono de broma, con, bueno, que el novio de esta chica que estábamos con nosotros, que es la hija de la dueña de la estancia, entonces como que al novio le cargarían algún que otro chiste, pero nada más que eso. Al estar con ellos compartiendo el espacio, yo pude ver desde la mañana temprano en que se levantaban a las 4, 4:30 o 5, ya ellos iban poniendo la radio, en la radio iba saliendo capaz algún comentario en guaraní sobre lo que se iba hablando en ese momento, alrededor del mate también. Así cuando van trayendo las vaquillas, constantemente están intercambiando en guaraní, comentando algunas cosas que, bueno, ahí yo le pongo un ejemplo que es uno de los peones, cuando están carneando una vaca, uno de los peones, el de mayor edad, estaba teniendo problemas al cortar el cuero del animal. Frente a esa situación, el peón más joven, que es su hijo, le señala en tono de burla, hablando en guaraní, que su cuchillo estaba viejo y desafilado como él, momento que genera risa entre todos los trabajadores. Yo logro recuperar ese diálogo porque yo no soy hablante guaraní, a raíz de que estábamos los cuatro ahí carneando, yo estaba observando, y ante la risa constante de ellos, de este diálogo que ellos mantienen en guaraní, se dan cuenta que yo no hablo guaraní. Y entonces el capataz me pregunta a mí si yo le entendí, si yo hablaba, y le digo que no. Y ahí entonces me explican de qué se estaban riendo. Bueno, después pudimos identificar cómo el uso de guaraní aparece en relación a los saberes, como conocimiento puntual en distintas actividades o palabras, como por ejemplo ati maíz, yeti batata, miñoca por la mandioca, o por las condiciones del tiempo, arahuille, que está feo el tiempo, que se está viniendo feo el tiempo, y llegamos a las conclusiones de que se evidencia el discurso de la provisión del guaraní, que consiste que es lo que viene trabajando Caro desde hace mucho tiempo, y se viene poniendo en evidencia de que hay otro que habla, no uno, sí, y cuando se puede estar en el campo y se puede observar con esas personas y participar de las actividades, se da cuenta entonces, o se puede ver cómo se dialoga en ese espacio, pero ante la pregunta directa de si se habla o no guaraní, siempre es otro el que habla o no se habla, o hay en otro lugar donde está el guaraní, no es ahí, no es con ellos. Se identificó en situaciones específicas también las contradicciones sugerentes de la que se planteaba la situación de la entrevista con el capataz y lo que se pudo observar en las prácticas de habla concreta, es decir, al estar con ellos ahí, y lo que se decía antes, un poco también de la mano de lo que ya venía diciendo del discurso de la provisión. Y en las prácticas adolescentes ligadas a la actividad agrícola, pudimos observar cómo en cuanto a la pronunciación o a la indagación del significado de una palabra, se termina de efectivizar un proceso de transmisión de la lengua en un hecho en el que no es, si bien directo del todo en un principio, se tiene que decir así, significa esto, sino que al retomar y al recordar esa palabra y después preguntarla, va quedando de manera propia o adquirida en ellos, logrando esta transmisión de la lengua. Un poco esto es lo que tenía para compartirles. Bueno, muy bien, gracias, Eric. Les vamos a proponer una dinámica diferente ahora para este bloque. Armamos dos grupos. En un grupo va a ir Eric, en un grupo va a ir Tamara. Piensen preguntas, piensen comentarios y van a tener más o menos unos 8 minutos, por decirlo así, para hacerle las preguntas, para hacerle los comentarios y después los vamos a cambiar a ellos de grupo. Y entonces tienen la posibilidad también de preguntarle al otro. Así que vamos a hacer eso. Ahora vamos a cortar la transmisión y la vamos a retomar alrededor de, dentro de media hora más o menos.